El plebe tenía un sueño que un día logró alcanzar. Quería ser boxeador y a su familia ayudar. 90 peleas invicto, 3 veces campeón mundial. 13 años, 11 meses y 24 días invicto. Nuestro protagonista de hoy fue tan fregón que Ramón Ayala y Grupo Bronco le compusieron su propia canción. Se codeaba con la crema innata de la élite política, empresarial y hasta criminal del México noventero, por lo que no tardó en convertirse en un ídolo internacional amado por las masas, que bien se paseaba con el presidente Carlos Salinas de Gortari como con los mafiosos más sonados de la época. Sus 25 años de trayectoria boxística son símbolo de respeto y admiración que se traducen en 5 campeonatos mundiales en 3 diferentes categorías, 29 defensas, 37 peleas de título mundial, 10 más que Joey Luis y 12 más que Mohamed Ali, 89 combates consecutivos sin conocer la derrota, récords de asistencia como el del 20 de febrero de 1993, donde oficialmente congregó en el Estadio Azteca a 132.274 almas y extraoficialmente a 136.000. Era un fajador de los que ya no hay, peleaba los 3 minutos del round de campana a campana y con nadie se arrugaba. Un superdotado que lo tenía todo, muy fuerte y con un gancho al hígado perfecto que lo impulsó a conseguir un total de 107 victorias, 87 de ellas por nocaut, 21 peleas de título resueltas por la vía del cloroformo, un sitio en el Salón de la Fama Internacional, 2 empates y fue derrotado por vez primera durante su presentación número 90. Simplemente el mejor boxeador mexicano de todos los tiempos y el mejor libra por libra del mundo en la década noventera. El compilado es narrado de forma cronológica para comprender de mejor manera el ascenso del pugilista mexicano más importante de toda la historia. Julio César Chávez empezó en el box desde muy pequeño a escondidas de sus hermanos mayores, quienes también lo practicaban. Aunque nació en Sonora, creció y se forjó en Sinaloa, donde se hizo profesional y cosechó sus primeras 41 victorias en la categoría de los superpluma, hasta que en 1984 su racha ganadora con 37 knockouts llamó la atención del presidente del CMB, don José Sulaimán. Ese mismo año el Macho Camacho dejó vacante el título de las 130 libras y sin rival a Mario Azabache Martínez, quien pretendía la corona del puertorriqueño que ascendía de categoría. Sulaimán no se lo pensó 2 veces y subió a Chávez como segundo del ranking para que disputara el título contra el jalisciense que venía de noquear al ex campeón mundial filipino Rolando Navarrete. Yo subí a Julio al número 2 y se obligó a la pelea obligatoria por el título contra el Azabache Martínez. La pelea se pactó a 12 episodios para el jueves 13 de septiembre de 1984 en el Auditorio Olímpico de la ciudad de Los Ángeles. Las casas de apuesta daban como favorito a Martínez de 19 años sobre Chávez de 22, ya que el tapatío tenía mayor recorrido habiendo debutado a los 14 años. De gran resistencia en la mandíbula y buena pegada, sostenía un récord de 28-1-1, siendo el deportista sensación de la perla tapatía, donde ya lo hacían con el cinturón ante un poco conocido Julio César Chávez, que casi siempre peleaba en Culiacán y apenas tenía 2 combates en Estados Unidos. Sonó la campana y los primeros segundos le sirvieron para estudiarse. Sin embargo, Chávez tomó la iniciativa buscando la mandíbula y el hígado de su oponente, quien sabía responder cuando el sonorense bajaba la guardia. Chávez dio una tremenda exhibición defensiva cuando el Azabache salió a buscarlo en el segundo episodio y contestó las afrentas con sendas combinaciones de dobles y triples. El cierre fue brutal, con ambos pugilistas fajándose, aunque Chávez resultó ser más preciso y contundente maltratando a Martínez, quien a juzgar por su mirada cuando acabó el round, cayó en cuenta de que sería una noche difícil. Para el tercero, un izquierdazo de Chávez en el pómulo de Martínez retumbó en todo Los Ángeles y segundos después le entró un derechazo que le despertó el orgullo, ya que se volcó sobre Julio César, quien durante los últimos segundos estuvo entre las cuerdas esquivando combinaciones, pero contragolpeando fiel a su estilo de fajador. Apenas comenzó el cuarto asalto, salió a relucir la superioridad del forjado en Sinaloa, pues no dejó de conectar la mandíbula del Azabache. No obstante, en una desconcentración casi lo noquean, que hasta sus tobillos tambalearon y luego le entraron 2 izquierdazos más.
Julio César Chávez fue salvado por la campana, sin embargo sería la primera y última vez que lo veríamos sufrir de esa manera, ya que el sexto round fue todo para él, soltando golpes más certeros que mermaban la condición de Mario Martínez, como esta combinación cuádruple que no lo tiró de puro milagro. El fin del quinto episodio fue colosal, con ambos titanes entregándolo todo, provocando que el público abandonara sus asientos para vitorearlos. Arrancó el sexto asalto con Julio mostrando más entereza que Martínez, quien iba al frente, pero recibía más de lo que conectaba con poderosos rectos y ganchos que le sacudían la cabeza. El séptimo round fue de más sufrimiento para el azabache, pues era presa de la velocidad y contundencia de Julio, quien lo recetaba a la quijada metiéndole overheads, uppers, ganchos al hígado, combinaciones dobles, de todo prácticamente. El tapatío no se rajó, iba al frente, pero ya se miraba extenuado, con el pómulo y la boca sangrándole tanto que se tardó en salir para el octavo asalto, por lo que Julio levantó los brazos como si hubieran parado la pelea. Al final Martínez sí se paró del banco, aunque únicamente para recibir más castigo, porque Chávez se engolosinó con él propinándole en su mayoría rectos e intercambios de derecha con izquierda. Cuando el Olympic Auditorium de Los Ángeles comenzó a corear Chávez, Azabache tuvo su segundo aire conectando buenas combinaciones. Sin embargo, Julio respondió de inmediato con un intercambio cuádruple y no volvió a perder el control de la pelea, buscando con la matraca de combinaciones el knockout o que el referee detuviera la pelea, y así sucedió. Inmediatamente que terminó el octavo round, John Thomas dio por terminado el pleito, por lo que Julio César se convertía en el sucesor del Macho Camacho como el nuevo campeón mundial de los pesos ligeros junior del CMB. Well, fans, at the end of round number 8, referee in charge, John Thomas, stopping the contest, winner by knockout, and the new World Boxing Council Super Featherweight Champion of the World, Julio César Chávez. Así comenzaba a forjarse la leyenda más grande del boxeo mexicano, una que pasó de cobrar $2,000 por pelea a $30,000 en una noche, aunque por supuesto con el tiempo ganaría muchísimo más. Una de las peleas más esperadas por los aficionados al deporte de las narices chatas a principios de los 90 fue la de Julio César Chávez contra Héctor el Macho Camacho, a quien le gustaba generar expectativa antes de cada pelea, y contra Julio no fue la excepción. Declaró que lo noquearía fácilmente con su poderosa zurda, que le quitaría el invicto y que lo retiraría para siempre, como lo hizo con Sugar Ray Leonard. El púgil puertorriqueño venía de perder el invicto contra Greg Hagen, pero después lo recuperó por el positivo buena del estadounidense, así que su récord no se vería afectado para su compromiso con la leyenda mexicana, a quien buscaba despojar del título superligero del CMB, del cual llevaba 8 defensas exitosas. La legendaria batalla tuvo lugar el 12 de septiembre de 1992 en el Thomas & Mack Center de Las Vegas, que congregó a cerca de 20,000 espectadores. El retador, con 41 victorias por 0 derrotas, arribó al ring entre música y abucheos, mientras que el campeón, con un descomunal 81-0, fue cobijado por el aliento de la gente y la voz de Chente Fernández, quien fue el encargado de entonar el himno nacional mexicano. Mexicanos al grito de guerra, el acero aprestad y el gridón, y retiembla en sus centros la tierra al sonoro rugir del cañón, y retiembla en sus centros la tierra al sonoro rugir del cañón. Tras la campanada, Julio le dio la bienvenida a su adversario con rectos a la mandíbula, ganchos a la zona hepática y más combinaciones, por lo que el Macho Camacho se vio forzado a abrazar a Chávez desde muy temprano para no verse en aprietos. Una cosa es hablar afuera del ring y otra cosa es con los puños. El resto del primer episodio se consumió entre certeras afrentas del campeón y forzosas huidas del retador, quien poco o nulo daño ejerció. Para el segundo asalto, los dos salieron impetuosos. Sin embargo, el mexicano se impuso sobre el boricua, que nuevamente se la pasó caminando por el cuadrilátero, recibiendo castigos sin mucho que ofrecer con los puños. Sonó la campana y Julio recibió a Camacho con un derechazo que, vaya, le sacudió las ideas, dado que muy poco pudo hacer durante el tercer episodio, pues cada vez que lograba entrarle a Julio César, este se lo regresaba el doble o el triple con mayor fuerza. Durante el cuarto capítulo, Julio conectó un poderoso gancho al hígado que casi tumba al puertorriqueño, y a partir de ese momento lo dominó a su antojo, con duros retos al mentón y a la zona baja. No obstante,
adelante, en un descuido del mexicano, Camacho sacó lo macho y con un upper de izquierda le sacudió la mandíbula, y antes de finalizar el round le atestó una combinación doble, sin duda lo mejor del boricua hasta ese momento. Pese a terminar en apuros, para el quinto round recompuso el rumbo apagando las afrentas de Héctor Camacho, quien con los brazos muy abajo recibió varios y variados impactos que subieron a la cuenta del sonorense, que por cierto muy poco se dejó pegar. En la página 6 de 12, Camacho por fin subió la guardia, por lo que Chávez cambió la estrategia, atacándolo al estómago y a las costillas en mayor medida, y vaya que le funcionó porque entraba con bastante facilidad. Todo el séptimo asalto, Julio se dedicó a perseguir a su cada vez más menguado oponente, que no veía lo duro sino lo tupido, recibiendo todo tipo de combinaciones tanto arriba como abajo. No se veía ni por dónde Camacho se llevara un solo round, y para el octavo comenzó a meter la cabeza y a hacer clinch siempre que Julio César lo acorralaba. Si bien tenía sus momentos en los que soltaba rápidas combinaciones, el cansancio le cobró una factura muy cara que tuvo que pagar con dobles y triples al contado. Antes de iniciar el noveno, el macho lucía el ojo izquierdo casi cerrado, y para cuando culminó el episodio casi se le terminó por cerrar, luego de 3 minutos de poderosas descargas en su humanidad. Para el 10º capítulo, Julio César Chávez no quiso esperar a las tarjetas y salió a tirar al macho Camacho. Sin embargo, el boricua aguantó candela, demostrando que vendería cara a la derrota. El penúltimo apartado fue un total festín para el mexicano, quien se despachó con sendos ganchos y combinaciones al rostro e hígado del boxeador caribeño. Al esfumarse el 10º asalto, Julio alzó el puño en señal de victoria y la gente en la tribuna lo vitoreó, pues si nada extraordinario pasaba en los últimos 180 segundos, el mexicano se llevaría la victoria. Durante el acto final, Chávez soltó un derechazo que casi derriba a Camacho, pero las cuerdas le sirvieron de soporte para continuar de pie, aunque solo era cuestión de tiempo para la sentencia de su derrota. El respetable en el Thomas & Mack Center gritaba ¡duro! ¡duro!, para que Julio tirara al puertorriqueño. Sin embargo, este sacó agua del pozo y soportó la paliza hasta que se escuchó la campanada final. Los púgiles se reconocieron el uno al otro con un abrazo. Julio César Chávez estaba limpio del rostro, mientras que Camacho todo lo contrario, sangrante y con un ojo cerrado. La decisión fue unánime. Los 3 jueces vieron amplio ganador a Chávez, mismo que retenía el cetro de los superligeros por 9ª ocasión y mantenía su invicto como profesional con 82 triunfos por ninguna derrota. Como dato de color, tras la pelea, Julio César le obsequió sus guantes al entonces presidente mexicano Carlos Salinas de Gortari, mientras que la banda El Recodo le compuso un lindo corrido denostando su grandeza aquel 12 de septiembre del 92. Julio César muy seguro, no sentía ningún temor, sabía que al macho Camacho le iba a quitar lo hablador. Tras lograr su primer campeonato y retenerlo con éxito 9 veces ante rivales de gran cartel como los campeones del mundo Roger Mayweather, Juan Laporte y Rocky Lockridge, además de mantenerse en 54 triunfos con 45 knockouts, en 1987 Julio César Chávez abandonó la categoría de los 130 libras para subir a las 135 y retar al campeón de la AMB, el puertorriqueño Edwin El Chapo Rosario. Un nuevo capítulo de México contra Puerto Rico, una de las enemistades boxísticas de mayor tradición. Según los especialistas, esta sería la primera pelea de Julio con un rival de verdadero calibre, ya que El Chapo tenía una de las mejores pegadas de la historia y para entonces sumaba 26 victorias, 22 de ellas por la vía rápida. La lista de knockouts por parte del boricua era muy extensa, pero más larga tenía la lengua, pues antes del combate aseguró que noquearía al mexicano fácilmente y encima le faltó al respeto. Esa maña tienen todos los puertorriqueños de decir que nos van a noquear. La arrogancia de Rosario originó la furia de Chávez, quien después confesaría que fue el primer adversario al que francamente odió y que quería arrancarle la cabeza. Y la verdad subí con un coraje y una rabia, era personal. Y él decía que quería volarle la cabeza a Rosario para demostrarle al mundo que era un peleador común y corriente.
El quite tuvo lugar el 21 de noviembre de 1987 en el Hotel Hilton de Las Vegas, donde por primera vez en la historia se vio a Julio César utilizar la icónica cinta roja que lo acompañó durante toda su carrera. Decidió portarla junto a todo su equipo para ahuyentar las malas vibras del Chapo Rosario, quien supuestamente le estaba haciendo brujería para que subiera entumido al cuadrilátero. Donde nació la historia de Chávez con la bandita roja, porque decían que la mamá de Rosario era bruja y que le tenía un mal puesto a Julio para que estuviera entumido. Entonces le dijeron que con la bandita roja ahuyentaba a los malos espíritus. Julio César Chávez, de 25 años, apareció con sombrero charro y un zarape muy mexicano, mientras que Rosario, de 24, con una capa puertorriqueña a más no poder y con Mike Tyson en su esquina. Según United Press International, el sonorense acordó pelear por $200,000 y el toabajeño por $500,000. El combate más esperado del año, según la opinión popular, comenzó con Chávez rompiendo el hielo con una serie de combinaciones que le notificaron al Chapo que su castigo había comenzado. El mexicano dominó y se llevó el primer round. Sin embargo, en los segundos finales fue sorprendido con un izquierdazo de Rosario, el cual contestó con certeros ganchos a la quijada e hígado del caribeño. La segunda vuelta favoreció al forjado en Sinaloa, quien mantuvo a Rosario entre las sogas acribillándolo, sobre todo con ganchos a la mandíbula y al cuerpo. Durante el último minuto, Chávez se descuidó, así que recibió dos poderosos rectos y una ráfaga que no lo disminuyeron, sino que le calentaron el puño. El tercero fue por mucho el mejor episodio del Chapo, ya que logró sacudir al mexicano en reiteradas ocasiones. Sin embargo, cada vez que lograba impactar con solidez a Julio César, el sonorense le contestaba con poderosos derechazos y uppers que causaban asombro en el respetable e infringían daño al campeón. Para el cuarto, la balanza se inclinó todavía más para la esquina del guerrero azteca, que muy concentrado realizaba una buena defensa y cuando atacaba se ensañaba con el rostro del nacido en Puerto Rico, quien, aunque comenzaba a abrírsele la boca del cansancio, no se rajó y antes de sonar la campana conectó con fuerza el rostro del retador. Si pudiéramos resumir la actuación de Chávez en el quinto episodio, veloces combinaciones sería la frase perfecta, en tanto que no paró de conectar dobles, triples y hasta cuádruples en el cuerpo del cada vez más maltratado Edwin Rosario. Fue en el sexto round que el puertorriqueño comenzó a desinflarse, ya que prácticamente todos los intercambios de Chávez lo impactaron sin que opusiera mucha resistencia, mientras sus pómulos empezaban a lucir visiblemente inflamados. El séptimo capítulo parecía como el más calmado hasta ese momento, ya que la izquierda de Julio mantuvo a Rosario a distancia, aunque eso sí, soltó los brazos con acertadas combinaciones siempre que tuvo oportunidad. Antes de arrancar el octavo, en la esquina del Chapo le decían que estaba perdiendo y debía reaccionar si quería rescatar la pelea. Sin embargo, sonó la campana y los puños de Julio César seguían entrándole por todos lados. Era una verdadera paliza que soportaba con mucha valentía, pero pocos argumentos. Y vaya que se le notaba con un rostro totalmente hinchado y el semblante caído. Ya en el noveno asalto, Edwin Rosario se movía por todo el cuadrilátero evitando ser presa de más castigo, mas no le funcionó la estrategia y únicamente consiguió una cortada en el pómulo izquierdo. Para el décimo episodio, Chávez lo maltrató tanto que terminó cerrándole el ojo y a juicio de este narrador pudo noquearlo en cualquier momento, pero prefirió castigarlo para que se tragara todo lo que dijo antes de la pelea. Antes de salir para el 11º asalto, el médico de la comisión fue a valorar el ojo de Rosario, sin embargo su esquina se lo quitó de encima diciendo que estaba bien. En realidad sucedía todo lo contrario. Julio lo estaba haciendo añicos, pero con resistencia sobrehumana y valentía admirable, el boricua continuó en pie hasta que por primera vez en su carrera, su esquina hizo lo correcto y tiró la toalla. Inmediatamente, Richard Steele paró la pelea, así que Chávez conseguía por nocaut técnico en la 11ª vuelta su segundo título mundial, ahora en los ligeros, demostrando que primero cae un hablador que un cojo, y si no que le pregunten a Rosario, que estuvo fuera 7 meses tras la paliza que le propinó el mexicano.
primera vez que Julio César Chávez se enfrentó a Roger Mayweather fue en julio de 1985 y lo derrotó con autoridad en el segundo episodio para retener el título superpluma del Consejo Mundial de Boxeo. En los 4 años posteriores, Julio derrotó a todo el que se le puso enfrente, tanto en los superpluma como en los ligeros, y ya con un récord de 62 victorias por ninguna derrota, subió a las 140 libras para volverse a medir con Roger Mayweather, quien entonces dominaba en los superligeros. La pelea se pactó para la noche del sábado 13 de mayo de 1989 en el Great Western Forum de Los Ángeles. El ganador se llevaría nada más y nada menos que una bolsa de $750,000. El norteamericano era ligeramente favorito, ya que sumaba 6 victorias consecutivas contra pugilistas aztecas, todos con un estilo muy similar al de Julio César, quien además atravesaba su periodo inactivo más prolongado con un total de 195 días desde su último combate. Curiosamente, ambos boxeadores saltaron al cuadrilátero muy a la mexicana, con la única diferencia de que el sonorense fue vitoreado mientras el Mamba Negra parcialmente abuchado. Which you might see as the most remarkable current record in the sport. Julio. Or some people may take it as a fella sticking his head into his opponent's face. Arrancó el primer asalto con Julio César Chávez propositivo como siempre y Mayweather cauteloso manejando la distancia con sus jabs, mientras se movía por todo el cuadrilátero recibiendo mucho más de lo que entraba. A falta de un minuto, Julio conectó un doble arriba y abajo que alborotó al respetable y después prendió un izquierdazo que retumbó en la cara de Roger. Para el segundo capítulo, el estadounidense salió a buscar a Chávez, pero este le contestó con una tremenda exhibición defensiva, además de zorrajarle un upper que casi lo tira y una matraca de combinación entre las cuerdas que maltrataron gacho al nacido en Michigan. La defensa de Chávez fue impoluta hasta que, restando 30 segundos, le entró un gancho en la mandíbula y luego un triplete que lo puso en predicamento hasta que fue salvado por la campana. A Julio César le pegó en el orgullo terminar así y al siguiente round le propinó 4 poderosos izquierdazos que le aseguraron las papeletas, además de múltiples derechas e izquierdas que entraron bonito a la quijada del tío de Floyd Mayweather. Aunque Harold Lederman de HBO estaba viendo otra pelea porque todos sus cartones se los dio a su compatriota. Increíble. El cuarto episodio fue de los más flojos, sin embargo el público se estremeció cuando Roger acertó un poderoso gancho al rostro del mexicano, mismo que respondió con un derechazo al mentón de su oponente que retumbó en todo el recinto. Los ánimos se calentaron tras la campanada final, pero para el quinto apartado, Julio salió con más ímpetu y la tónica se resumió en Mayweather soportando los asaltos del sonorense, aunque eso sí, durante los últimos segundos se dieron con todo, demostrando ambos una valentía y resistencia admirable. Para el sexto, los ganchos y rectos de Chávez sacudieron a Roger en más de una ocasión. No obstante, le llegó un segundo aire y antes de acabar el primer minuto, soltó un derechazo que a cualquier otro hubiera mandado a la lona, pero no a Julio, quien todavía se dio el lujo de cerrar con mucho más energía y mayor efectividad. Very close to hit. El séptimo round fue un asedio constante por parte de Julio hacia Roger, quien cada vez lucía más agotado y recibía más castigo. Cuando sonó la campana, en lugar de caminar a su esquina, los boxeadores continuaron lanzándose golpes, por lo que entre el referee y Jesse Reed tuvieron que separarlos. La cosa estaba encendida y se esperaba desenlace brutal, así como la paliza que le acomodó Chávez a la Mamba Negra en el octavo asalto. Primero lo acribilló en una esquina, luego al minuto y medio le acomodó una combinación triple que lo cortó, por lo que la pelea fue detenida para que el médico valorara al todavía campeón vigente. Después de todo continuaron los catorrazos y otra vez al final se siguieron dando pese a escuchar la campana, aunque después se abrazaron como si nada. Mayweather tenía la ceja izquierda abierta que su esquina trataba de contener, mientras que Chávez se notaba lúcido, pero con la nariz ligeramente dañada. Para el noveno episodio, Julio salió al acecho y aunque Roger recibía castigo constante, cuando pudo conectó con saña al mexicano, quien también ya se notaba cansado, pero no tan exhausto como se podía ver en su esquina de la Mamba Negra. Apenas arrancó el 10º capítulo, Julio entró con una sólida derecha que obligó a Mayweather a refugiarse en su jab y a moverse por todo el encordado durante casi todo el episodio, cuidándose de los 52 embates en su contra, de los cuales le entraron 24, imagínense, la mayoría en su cara. Los púgiles fueron a refrescarse y mientras el Búfalo Martín le decía a Julio que siguiera
siguiera presionando, en la otra esquina el referee fue a ver a Roger Mayweather, quien ya no salió para el 11º asalto. De esta manera, Julio César Chávez le arrebataba el trono de los superligeros del CMB y se convertía en el primer boxeador mexicano en ganar un título en 3 categorías diferentes. No, never, no diré el 50%. No. Les prometo que para la próxima pelea van a ver a un Julio César Chávez diferente. WBC World Super Lightweight. En 1988, Julio César Chávez continuó engrandeciendo su legado defendiendo su corona de los ligeros ante el panameño Rodolfo Aguilar y su gran amigo José Luis El Zurdo Ramírez, a quien además le ganó el título vacante del CMB. Al año siguiente subió a los superligeros para quitarle el cinturón a Roger Mayweather y convertirse en el primer púgil mexicano con 3 títulos mundiales en 3 divisiones distintas. La leyenda continuó en ascenso y retuvo el título welter ligero frente al puertorriqueño Sammy Fuentes y posteriormente al argentino Alberto Cortés, a quien le quitó el invicto en el tercer round. Aunque el sonorense de 27 años presumía una foja de 68 triunfos, 55 knockouts, ninguna derrota y era llamado el mejor boxeador kilogramo por kilogramo, algunos atrevidos especialistas aseguraban que su popularidad estaba respaldada por pugilistas menos talentosos y nadie lo tomaría en serio sino hasta enfrentarse con el norteamericano Meldrick Taylor, actual campeón superligero de la Federación Mundial de Boxeo. Taylor era un jovencito de 23 años con una velocidad inusitada de manos y pies que había sido campeón olímpico en 1984 y para febrero de 1990 mantenía un récord de 23 victorias, 12 knockouts, un empate y 0 derrotas. Cuando se acordó la pelea entre los dos invictos, hubo gran revuelo y las expectativas se desbordaron. Había quienes apostaban al poder de Chávez y otros a la rapidez de Taylor, quien confiado por su juventud y fortaleza física, declaró que Julio no era el invencible de otros tiempos e incluso cuestionó su forma física. El evento se programó para la noche del sábado 17 de marzo de 1990 en Las Vegas y fue anunciado como Thunder Meets Lightning, o por su traducción al español, El trueno encuentra al relámpago. El vencedor sería campeón unificado del Consejo Mundial y la Federación Internacional. El Chávez contra Taylor desencadenó una fiebre sin precedentes. Estaba por escribirse un capítulo épico en la historia del box, considerada la mejor pelea de 1990. Julio César, de 63 kilos 300 gramos, salió con la banda de viento retumbado en el Hotel Hilton. Mientras que a Taylor, de 63-400, no le pusieron música, provocando la furia de su entrenador Lou Duva, quien no estuvo contento hasta que America the Beautiful de Ray Charles sonó en los altavoces. That's Pernell Whitaker, World Lightweight Champion. Put the music on! Already things aren't going the way. La hora había llegado, Chávez contra Taylor y Taylor contra Chávez. Nadie sabía cuál sería el desenlace, pero una cosa sí era segura, ninguno tendría un día de campo. Se escuchó la campana en punto de las 10 de la noche y Taylor se puso por delante conectando jabs y uppercuts que le entraron al sonorense hecho en Sinaloa, quien tuvo un comienzo difícil porque el norteamericano era escurridizo y muy rápido. Sabía mantenerse alejado del mexicano para luego meterse y atacar con su velocidad. El capítulo inicial fue para Taylor, sin embargo antes de agotarse el tiempo, Chávez lo tundió con un derechazo y cada quien a su esquina. Durante el segundo round, Julio César contrarrestó la velocidad de Taylor con varias combinaciones que cuando entraron la celebró con júbilo el público mexicano. Fiel a su estilo, Chávez fue al frente y a los 20 segundos le sembró a Taylor un sólido izquierdazo acompañado de un derechazo y otro más con la zurda que hizo tambalear al nacido en Filadelfia, quien se fue a su esquina sangrando de la boca. Apenas volvieron al ruedo, Taylor contó con una caída no oficial porque se resbaló, pero se repuso de inmediato impactando con una granizada a 2 manos el cuerpo del tricampeón azteca que conectaba poco pero contundente. El sangrado de Meldrick era abundante y Chávez lo atacaba arriba con uppers y remates derechos, aunque eso sí, el norteamericano lo esgrimía muy bien y no todos le entraron como hubiera querido el mexicano. La pelea para nada estaba quedando a deber, con Julio ganando a distancia corta en la cuarta vuelta y neutralizando la velocidad de su adversario, mismo que también supo meter las manos con ganchos y meteóricas combinaciones. Una izquierda al rostro de Taylor levantó el ánimo de la gente, luego vino una derecha a la misma zona y finalmente un gancho a la mandíbula que
ponían a prueba la tolerancia al castigo del campeón olímpico. Para el quinto, Taylor se mostró con más ímpetu colocando varios intercambios, por lo que Julio César tuvo que acercarse para pelear cabeza con cabeza y bajarle las revoluciones. El agarrón estaba siendo brutal, una exhibición de poder a poder que tenía a todos al filo de su asiento. A decir verdad, el estadounidense golpeaba muy abajo, pero el referee hizo caso omiso y al César del boxeo le entraron 2 uppercut más que lo ponían abajo en las tarjetas. Sin embargo, respondió con un mazazo izquierdo a la nariz del afroamericano, que pegaba más pero no con tanto daño como el nacido en Ciudad Obregón, y para ejemplo este par de llegues a la cara de Taylor. Al chillar de la campana, el norteamericano alzó los brazos en señal de victoria, como ganando confianza para quitarle el invicto a Julio César Chávez, y vaya que se quedaría muy cerca. Los asaltos 6 y 7 tuvieron la misma tónica de Meldrick Taylor conectando rápidas combinaciones, mientras que Chávez lo esperaba para jincarle duros golpes que a la postre le abrieron el ojo izquierdo. Julio César estaba perdiendo la pelea, Taylor lo agobiaba cada vez más poniendo en jaque su jerarquía y el cetro pendía de un hilo. Tenía que hacer algo pronto o iba a despedirse del invicto y de la corona. Por supuesto, la situación desfavorable disminuyó el ánimo de los mexicanos, ya que tanto el octavo como el noveno capítulo fueron para Taylor, quien iba ganando en las tarjetas, pero no en su rostro que decía otra cosa, con una pronunciada tumefacción y el semblante desencajado. ¿Sería que Julio tenía una estrategia? ¿Lo estaba cansando y maltratando físicamente para tirarlo sobre la recta final? Llegó el octavo y no se veía por dónde Julio se fuera adelante en el conteo, puesto que Taylor soltaba los brazos conectando arriba y abajo, aunque no se iba limpio, recibiendo más castigo en su ya castigado rostro. Cuando inició el último cuarto de la pelea, parecía que Meldrick acabaría de una vez por todas con Julio César. Sin embargo, para vencerlo se necesitaba mucho, pero mucho más, y el mexicano siguió en el quite buscando el golpe de suerte que cambiara el rumbo de la pelea. Los asaltos 10 y 11 fueron una calca de casi toda la contienda. La lluvia de fugaces combinaciones de Meldrick Taylor contra los cantados pero poderosos ganchos y volados del sonorense. Al finalizar el 11º apartado, 2 de los 3 jueces daban por ganador al norteamericano, por lo que Julio debía noquearlo si quería salir en hombros. ¿Podría continuar enalteciendo su leyenda después de los 11 rounds más difíciles de su carrera? Tienes que jugártela este round. You've got to go for this round. Toca la campana y metiendo golpes al When the bell rings, you've got to go. Throw your punch. Las esquinas eran un hervidero de pasiones. Lou Duva le decía a Taylor que necesitaba el round, mientras que el búfalo marina Julio que aún podía noquear al estadounidense, visiblemente maltrecho, sangrante y con mucho cansancio, a diferencia de Chávez, quien se veía mucho menos magullado. La campana llamó para el 12º y último episodio, para muchos el mejor de la historia del boxeo. Taylor no tenía la misma velocidad que en los primeros 3 cuartos de la pelea y estaba tan exhausto que tiró un volado al aire y se fue en banda ante la mirada pensante de Julio César, que posiblemente ya visualizaba el destino del afroamericano. Julio César comenzó a pegar todo su repertorio a la zona alta y cada que entraba aturdía más a Meldrick Taylor, quien osó a burlarse del campeón cuando este lo conectó bravo, restando poco más de 50 segundos en el reloj. En el pecado llevó la penitencia. A 43 segundos del final de la pelea, Chávez impactó con la zurda el rostro de Taylor, restando 30 repitió con la derecha y 5 segundos más tarde metió un doble que le dobló las piernas y alborotó al graderío. Antes de entrar a los 20 segundos finales, Julio César atestó un gancho al hígado de Taylor que nuevamente trastabillaba de frente, quedando entre la esquina y el mexicano que estaba ávido de noquearlo. Julio lo recibió con un izquierdazo, luego intentó meterle otro, pero fue al vacío, y es justo en el segundo 17 que dio el golpe que cambió la historia y lo encumbró a lo más alto como el mejor de la época y uno de los mejores de todos los tiempos. La derecha de Julio César impactó de lleno en la mandíbula de Taylor, quien de bruces se fue a la lona. El referee Richard Steele comenzó el conteo de 10 y Taylor trató de incorporarse ayudándose de las cuerdas. Cuando por fin se incorporó, una vez acabado el conteo, Steele le preguntó 2 veces si estaba bien, pero el norteamericano no respondió en ninguna ocasión, así que paró la pelea faltando 5 segundos. Julio levantó el brazo en señal de victoria mientras Lou Duva, enfurecido, lo reclamaba al referee ya que Taylor pudo ser salvado por la campana. Unbelievable! Richard Steele stopped the fight with fewer than 5 seconds to go. You're going to watch Lou Duva go crazy now. You're going to watch Lou Duva go
y Chávez retenía el título del Consejo Mundial de Boxeo en el peso superligero, además de arrebatarle al estadounidense el cetro de la Federación Internacional de la misma división. Una gesta heroica digna de un fuera de serie como Julio César Chávez, el nuevo campeón unificado, el mejor boxeador gramo por gramo, pero aún mejor persona, ya que después de recibir el cinturón se dio tiempo para elogiar a su adversario y reconocer que merece la revancha, una que se daría en 1994, ganando Chávez por nocaut técnico en el 8º asalto. Es un peleador rápido, inteligente, le tiras un golpe y te pega 3 golpes. Sí, él es. Mary Taylor sí es uno de los peleadores más fuertes, más duros. Yes, he's one of the toughest fighters. And you think definitely that there should be a rematch? ¿Sí crees que debe de haber una revancha? Yeah. Chávez recibió $1.4 millones por la pelea, una cifra para nada razonable en relación con los 12 millones que se embolsó Don King, el promotor de Julio César, de quien se terminaría separando por temas económicos. Después de la victoria frente al Macho Camacho, Don King y Don José Sulaimán convencieron a Julio César Chávez para pelear en el Estadio Azteca y entregarle al mundo la pelea más grande que se haya visto en la historia del boxeo. El retador elegido fue el pugilista estadounidense Greg Hagen, un lengua larga que se atrevió a decir que Julio había forjado su leyenda de 84-0 y 72 knockouts, venciendo a puros taxistas de Tijuana, y hasta su madre podría tirar. Estas declaraciones calentaron la pelea por el título mundial superligero del CMB, sobre todo a la comunidad mexicana, misma que el 20 de febrero de 1993 abarrotó el Coloso de Santa Úrsula con más de 132,000 espectadores, un número histórico para cualquier pugilista del planeta. Todos querían estar en el evento del año y fueron verdaderamente afortunados los que lograron asistir, entre ellos Mijares, el presidente Carlos Salinas de Gortari y hasta el Francisco Arellano Félix, quien por cierto era buscado por las autoridades mexicanas. En fin, México mágico. El juez Joy Cortés dio las indicaciones previas y los invitó a chocar deportivamente los guantes, a lo que Julio César se negó rotundamente, demostrando la tima que le tenía al norteamericano. Ante un estadio azteca pletórico que no le cabía un alfiler más, por fin sonó la campana y aunque Hagen empezó muy salsa, Julio lo aplacó con un derechazo a la mandíbula, que lo hizo trastabillar y luego metió otro que lo mandó a la lona. Así de inmediato. Tras el conteo, prosiguió la pelea con Chávez atacando a placer tanto arriba como abajo, mientras que el estadounidense enviaba combinaciones que jamás cumplieron su cometido. Julio pudo noquearlo antes de terminar el capítulo inicial. Sin embargo, quiso castigarlo por todas las incoherencias que habló en la previa. Un hablador más. Arrancó apenas el segundo episodio y Greg ya lucía como si llevara 10 asaltos. Y cómo no, si Chávez no le daba tregua propinándole jabs, cruzados de derecha y poderosos intercambios como este durante los segundos finales. Una publicidad de Corona mal colocada le dio un respiro al norteamericano. No obstante, apenas empezó a desgastarse el tercer apartado. Continuó su viacrucis recibiendo ganchos a la quijada, derechas al rostro y una cátedra chavista de cómo quitarse los golpes. Antes de esfumarse el segundo minuto de combate, Julio atestó una combinación sextuple que despertó la bulla del público y el resto del tiempo lo aprovechó para soltar ganchos al hígado y uno que otro derechazo al rostro cuando Greg bajaba la guardia. Despreocupado, Julio descansaba de pie en su esquina, mientras que Hagen parecía que había sido vapuleado por 300 hombres. Para el cuarto episodio, Chávez salió con furia, decidido a castigar a su oponente, reprimiéndolo sobre todo con ganchos a la zona alta que impactaban cara, mentón y sien del estadounidense. Hagen intentó meterse a la pelea con uno que otro juego de combinaciones. Sin embargo, la defensa del mexicano era tan buena que podía boxearlo de cerca para luego contragolpear. Por obra de un milagro divino fue que Hagen no cayó durante el cuarto episodio, ya que Julio le pegó con saña hasta el último segundo. La pelea estaba para el knockout cantado y Julio César Chávez lo sabía, al igual que la gente en las gradas del Azteca. Así que decidió complacerlos para cerrar con broche de oro una noche más que mágica, histórica. La campana llamó a los protagonistas para el quinto episodio y Julio no se guardó nada, entrando con rectos a discreción hasta que soltó una combinación que le cruzó los cables al retador estadounidense. Hagen quedó entre las cuerdas y el mexicano recetando golpes por todos lados, y aunque pudo zafarse por un momento, instantes después continuó la lluvia de entres hasta que no pudo más y tocó la lona. Quién sabe por qué la esquina gringa no tiró la toalla, pero el norteamericano continuó peleando. Es increíble, aunque no por mucho tiempo, ya que faltaban 53 segundos. Joy Cortés paró la masacre. Julio César Chávez le cerró la boca a Greg Hagen, dándole una dolorosa lección y demostrando que en el negocio de los calzoncillos cortos se habla arriba del ring y no debajo de él. De esta manera y ante su gente, la leyenda viviente extendía su invicto a 86
45-0 y retenía con éxito por 9ª vez su título mundial superligero del Consejo Mundial de Boxeo. Simplemente impresionante. El ganador por nocaut técnico, el gran campeón mexicano y mundial, Julio César Chávez. ¿Qué te parecieron estas 6 épicas peleas de Julio César Chávez? ¿Cuáles te gustaría ver si hacemos una segunda parte? Como nosotros, ¿crees que Julio César Chávez es el mejor boxeador mexicano de todos los tiempos? Cuéntamelo todo en los comentarios. Si te gustó el video, regálanos un like y compártelo con todos tus cuates. Así nos ayudas muchísimo para seguir generando contenido. También te invito a suscribirte al canal y activar las notificaciones. De esta manera YouTube te avisará cada vez que publiquemos un nuevo video. Sin más que agregar, me despido de ti esperando verte pronto en otro espectacular viaje por las más apasionantes historias del mundo deportivo.